Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chañarcillo TV, tu canal de YouTube, en su sección de entrevistas. Recuerde hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal, leer nuestro impreso, navegar nuestro sitio web y seguirnos en redes sociales, por supuesto. Y hoy me encuentro con un invitado muy especial y de gran relevancia e importancia porque pertenece a un gremio de vital trascendencia para el país, como es la Cámara Chilena de la Construcción, o abreviada como se conoce también CCHC. Me refiero a don Alfredo Echavarría, presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, del gremio, el gremio que está dedicado, bueno, desde hace mucho tiempo, a estimular, a fomentar la actividad de la construcción en el país y en todas sus regiones, para así con miras a aumentar, a mejorar el fomento productivo, el empleo y la calidad de vida de las personas. ¿Cómo está, don Alfredo? Bienvenido de Chañarcillo. Rodrigo, muchas gracias, muy buenos días y aquí atento a lo que pueda colaborar con ustedes. Muchas gracias, don Alfredo. ¿Qué opinión tiene de su gremio sobre la necesidad de un plan nacional para la remediación de relaves mineros urbanos, considerando los casos que aún persisten en Atacama y lo que sabemos que es un grave peligro para las personas en cuanto a su salud por la contaminación que presentan? Sí, efectivamente, aquí hay que considerar de nuevo primero que es un problema no solo de Copiapó o de Atacama, que hay varias regiones mineras en que esto está. En muchos casos o en algunos casos los relaves originalmente estaban fuera de la ciudad y fue la ciudad la que fue creciendo y los rodeó, pero hay que hacerse cargo. Eso no puede ser, son fuentes de contaminación. Hay algunos ejemplos ya en Andacollo que se han iniciado algunos movimientos de estos relaves y obviamente hay que avanzar en eso. No hay un plan nacional hoy día, pero sí hay planes regionales, locales que se van abordando y eso yo creo que hay que avanzar significativamente, no solo por la característica más esencial, que es cuidar la salud de las personas, Claro. sino porque adicionalmente al removerlo habilita terreno en zonas hoy día urbanas que pueden permitir un desarrollo de esa zona para bien de la ciudad. Claro. Así que es algo que hay que avanzar y hay que impulsar. Claro, algo que se gana por partida doble, digamos. Efectivamente. Se gana espacio. Se gana espacio. Lo primero es la salud de las personas, Claro. que obviamente son fuentes de contaminación, Claro. de polvo, que obviamente perjudican la salud de las personas, aparte de todo lo estético, ¿no es cierto? Eso es lo principal, la parte de la salud, pero en segunda, la consecuencia de removerlo es que generan zonas de ocupación para la ciudad, sea en parques o en vivienda, en fin. Entonces es un tema que hay que abordar y seguir impulsándolo y presionándolo por todas partes. Don Alfredo, ¿cómo proyecta usted el desarrollo urbano de la región de Atacama en el corto y mediano plazo? ¿Qué desafíos se ven como más urgentes en este sentido? Bueno, lo primero ya lo conversamos, es que tiene que ponerse en vigencia el nuevo plan regulador. No puede estar una ciudad en ninguna parte de Chile con un plan regulador que esté obsoleto hace 13 o 14 años. Las velocidades hoy día de avance, de crecimiento y de movimiento de las ciudades van mucho más rápido que lo era antiguamente. Entonces, tener hoy día vigente un plan regulador que está obsoleto o que debería estar obsoleto de hace 13 años, Claro. habla muy mal de cómo poder ir planificando y adaptando a la ciudad. Entonces, dicho eso, aquí vienen grandes desafíos, se viene una inversión minera muy relevante para la región, de lo que se prevé que es la inversión minera en el país. Una de las regiones que tiene más inversión proyectada es Atacama, por lo tanto eso va a traer sin ninguna duda un mayor movimiento en la ciudad y eso hay que generar nuevas condiciones, nuevas vías urbanas, nuevos lugares de alojamiento, hoteles, infraestructura para todo ese gran desarrollo. Y para eso requiere estar un plan regulador vigente y aprobado de acuerdo a esa nueva realidad. Muchas gracias, don Alfredo. Respecto a otro tema, don Alfredo, sobre infraestructura y reactivación del sector construcción. ¿Qué rol asigna la Cámara Chilena de la Construcción a la inversión pública en el proceso de reactivación económica del sector, en la alianza público-privada? Bueno, siempre hemos dicho que cuando hay, y no solo en Chile, en el mundo en general, cuando hay crisis de inversión privada, que es la que está ocurriendo en Chile, llevamos 10 años con una tasa de crecimiento de la inversión privada bajísima, de cerca del 0,7, 0,8%, eso es bajísimo, bajísimo. Las tasas de crecimiento en las décadas anteriores a la última década eran del orden del 7% anual, 5% anual, y eso a partir del año 2014 está muy, muy, muy bajo, prácticamente estancado el crecimiento de la inversión. En esas condiciones, siempre el Estado tiene que tomar
un rol que llamamos contracíclico. Cuando la inversión privada sufre por diversas razones, aquí hay razones internas y externas, hay razones, la pandemia, toda la crisis que produjo, son razones internacionales, no locales, pero también hay muchas razones internas. Cuando eso se produce, el Estado, la inversión pública, tiene que tomar el rol contracíclico para poder ocupar un poquitito, empujar la demanda para activar el empleo y activar la economía. Así que el rol de la inversión pública, sobre todo en estos años de inversión privada muy aletargada, tiene que ser relevante. Se ha tomado en alguna forma, el Ministerio de Obras Públicas lo tomó el año 23 y 24, generó un presupuesto contracíclico, pero después, lamentablemente, por los desajustes de las cuentas fiscales, no pudo ejecutarse todo y no logró cumplir bien ese objetivo. Pero tiene que tener un rol relevante en la inversión pública, sobre todo en las épocas de crisis de inversión privada. Y don Alfredo, relacionado con esto, a su juicio, ¿cuáles son los principales obstáculos para incentivar mayor inversión en la región de Atacama? A ver, por el lado de la inversión pública que estábamos conversando recién, claro, el principal obstáculo es que el país no está creciendo a las tasas que creció décadas atrás y que fue lo que genera mayores recursos públicos para poder invertir. Obviamente, si el país está creciendo a tasas muy bajas, no hay recursos fiscales para hacer estas inversiones. Se genera un déficit. Se genera un déficit. Hay que atender muchas demandas sociales, esas existen en vivienda, en educación, en salud, y el Estado tiene que hacerse cargo de ellas. Entonces, cuando el país crece poco, sobre todo comparativamente con las décadas anteriores, no se generan esos recursos y el Estado pierde la capacidad de tener los recursos para invertir y actuar entonces contracíclicamente. ¿Y a su juicio cuál cree usted que es la causa de ese déficit fiscal, de ese baja crecimiento del país? De ese bajo crecimiento. Yo creo que son causas múltiples. Hay, por supuesto, causas externas. En la última década hubo shocks importantes. La pandemia, obviamente, produjo una situación contractiva en todo el mundo. Tuvo consecuencias bastante graves en la cadena de abastecimiento, en costos de materiales, en las tasas de interés. Todo el mundo tuvo que, en todo el mundo, los países tuvieron que inyectar recursos para poder ayudar a las poblaciones con todo lo que pasó con la pandemia, y eso generó también alzas de tasas de interés. Esos son fenómenos mundiales. Pero en Chile esto fue agravado también por situaciones internas. Hubo mayores exigencias en vivienda, por ejemplo, de incorporar mayores terminaciones en las viviendas subsidiadas, lo cual está muy bien, pero generó también problemas en que eso conllevó a tener menos recursos para hacer más vivienda. Adicionalmente, todo lo que ocurrió el año 2019 con el estallido social, con esta especie de aceptación de la violencia como un medio legítimo para actuar en política, que produjo todo el tema de las inseguridades, la inmigración descontrolada que hubo en el país a partir del año 2014. La inmigración es muy bienvenida, pero hasta el año 2014 llevábamos unas tasas de crecimiento razonables que el país había podido observar. El año 2014 esto se extralimitó. Después todas las consecuencias que hubo después del estallido social, consecuencias políticas, los dos procesos constitucionales. Entonces también ha habido muchas causas internas que agravaron esta crisis. Entonces, obviamente, para salir de esto tenemos que actuar sobre las internas. Sobre las externas tenemos poco control como país chico en el mundo, económicamente, y ahí es donde tenemos que actuar y ponernos de acuerdo como país y ver cómo avanzamos. ¿Cuál creería usted serían buenas políticas, buenas soluciones para solucionar el problema del crecimiento? Lo primero, que esto obviamente esto está comprobado en todo el mundo, es atraer inversión. Y para atraer inversión hay que tener 3 o 4 drivers o líneas que son las que la movilizan. Primero son los permisos. Las inversiones, la gente está dispuesta a traer, hemos hablado con muchos inversionistas, está dispuesto a traer recursos a Chile para invertir. La minería es uno de los ejemplos, pero en muchos otros, pero se enfrentan con una situación que para poder obtener permiso pasan no meses ni años, sino que pasan, en algunos casos extremos, hay proyectos que llevan 10 años tratando de obtener los permisos. Eso es lo primero. Ningún inversionista va a esperar 10 o 12 años estar con el dinero dispuesto ahí para poder invertir. Lo segundo tiene que ver con la certeza jurídica. Muchas veces, y tenemos muchos casos de proyectos que después de una larga tramitación obtienen los permisos, pero
viene el tema de la certeza jurídica, con demandas de las comunidades, algunas podrán tener algunos sentidos legítimos o no, pero ahí hay un tema que realmente empieza a trancar la inversión después de la certeza, después de tener los permisos otorgados, lo cual obviamente produce muchos problemas. Claro. Y lo último tiene que ver más con las condiciones que el país puede ofrecer. En el pasado se ofrecieron para inversiones, para grandes inversiones, ciertas seguridades de invariabilidades tributarias, por ejemplo. Claro. Es decir, grandes proyectos con grandes inversiones, poder garantizarle a esos inversionistas que vienen por proyectos de décadas, de 20 años que requieren para poder recuperar su inversión, que durante ese periodo ciertas reglas no se le cambian a cada rato. Claro. Cuando el país está cada 4 años haciendo reformas tributarias, hay una incertidumbre en el largo plazo que frena la inversión. Esos son los grandes lineamientos que creemos que son los que hay que movilizar para poder atraer inversiones. Si no hay inversiones, es muy difícil que haya crecimiento. Claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y se genera un alto desempleo también que tenemos en el país actualmente y en la región también, 9%. Absolutamente. Es la falta de inversión lo que genera y tiene las consecuencias en el empleo y en la economía en general y en la solución de los problemas de las personas. Don Alfredo, pasando a otro tema, pero relacionado con lo que estamos hablando con la inversión privada y pública y todo. Hablemos sobre los permisos, la inversión pública y la descentralización. Nuestro famoso tema de la permisología en el país. Que ahora, bueno, hay un proyecto de ley que pretende agilizar esto, pero se está encontrando con muchas trabas en el Congreso. ¿Cómo evalúa la Cámara el funcionamiento actual del Sistema Nacional de Inversiones? Cuando los países no tienen los recursos para satisfacer todas las necesidades que se demandan en cuanto a infraestructura, particularmente que estamos conversando, tiene que haber alguna forma de poder asignar esos recursos. Si no hay recursos y las demandas son el doble que los recursos que hay, tiene que haber alguna forma de arbitrarlo. Eso es el Sistema Nacional de Inversiones. Es poder definir, me demandan 100 en inversiones en todo el país y el Estado tiene 50, ¿cómo los asigna? Y ahí el sistema que tenemos hoy día particularmente los asigna por la población a la que atiende. Ese es como lo que se mira para poder asignar los recursos. Claro. Pero obviamente hay proyectos que el país requiere en ámbitos estratégicos. Está claro que si hay que hacer una habilitación de un puente en un sector que es muy rezagado, que hay poca gente que vive, no puede quedarse esa región por razones estratégicas, sin ese puente hay que invertir. Entonces hay que buscar también mecanismos que resguarden eso. Y lo otro que sucede mucho es que hay mucha inversión que habilita crecimiento. Un ejemplo puede ser una planta desaladora que pueda entregar agua para agricultura y que en esa zona hoy día no haya población. Claro. Entonces el Sistema Nacional de Inversiones eso no lo considera. Entonces hay que incorporar variables estratégicas y variables de habilitación territorial o habilitación de actividad económica para poder asignar recursos que puedan empujar ese crecimiento o solucionar ese problema sin caer en el tema de evaluación que tenemos ahora. Hay que avanzar en esa línea también, lo hemos propuesto mucho. Hay algunos ejemplos que se está haciendo, pero hay que amplificar eso para poder llegar a regiones, sobre todo como esta, que la densidad poblacional es menor que en otras. Correcto. Así que ese es un tema que hay que seguir empujando. Y don Alfredo, ¿usted cree a su juicio que es necesario incorporar criterios de equidad territorial en los procesos de inversión pública? Bueno, es un poco lo que estaba diciendo. O sea, cuando un territorio tiene mucha población comparado con otro que tiene poca población, hay que mirar en ese sentido la equidad territorial. Sobre todo cuando hay territorios que tienen poca población o poca densidad de población comparados con otros y que tienen un potencial, como es el caso de esta región, por ejemplo, en todo lo minero. Claro. También hay suelos en zonas bajas que falta agua y que son suelos cultivables. El ejemplo aquí es clarísimo. Entonces hay que ver cómo solucionar eso, de poder permitir que el Estado invierta en proyectos que son habilitantes de crecimiento, que sin esa inversión no hay opción que crezcan. Y bueno, usted habló de minería, un tema que acá en la región de Atacama, bueno, es esencial, es parte de la naturaleza atacameña, somos una región minera.
Y ante el nuevo ciclo minero que se proyecta en Atacama, con, bueno, grandes inversiones proyectadas en el futuro cercano, mediano y a largo plazo, que si las enumeramos nos perderíamos todo el día. ¿Qué expectativa tiene el gremio ante este nuevo ciclo minero que se proyecta en la región de nuevas inversiones? Bueno, tenemos como país una gran expectativa. Efectivamente, las inversiones vienen bastante fuertes. Es un nuevo boom minero, por llamarlo así. En la región aquí de Atacama ya están partiendo en las etapas iniciales al menos 8 o 9 proyectos con una inversión estimada de 14.000 millones de dólares. Eso es mucho, mucho, mucho. Y eso obviamente trae desafíos Claro, importantes. claro. Primero, desafío a la ciudad. Aquí viene un empleo que estimamos en estos proyectos del orden de 6.000 empleos. Ahí hay un doble desafío. Mucho Claro. de este empleo es un empleo muy calificado que no está aquí en la región, entonces ahí hay que avanzar y como Cámara lo estamos haciendo con la Universidad de Atacama, sobre todo para poder ver cómo empezar a habilitar gente y técnicos que puedan aportar en esa línea. Claro. Y también hay una demanda y una exigencia sobre la ciudad, que ya lo hemos visto en boom pasado, en muchas ciudades en el norte, en que llega esta inversión, hay esta gran demanda y las ciudades no están preparadas. Correcto. Entonces también ahí hay que prepararse por el área de vivienda y por el área de infraestructura, pero en resumen es una noticia positiva, Claro. viene inversión, pero hay que empezar a prepararse ahora. Ese es el mensaje que hemos transmitido y que debemos tener claro para activarnos ya. Claro. Y hay que incentivar también, en el caso de la región, la capacitación para poder habilitar mano de obra local calificada. Efectivamente. Y eso no en todos los ámbitos, pero en muchos ámbitos es rápido. Eso se puede hacer en temas de técnicos medios, se puede hacer gente que ya tenga alguna calificación, hacer cursos rápidos de un semestre, de 2 semestres, para que se puedan incorporar en este desarrollo que va a haber. Hablando de otro tema, don Alfredo, sobre acceso a la vivienda y financiamiento de esto. ¿Cómo valora la Cámara Chilena de la Construcción el subsidio a la tasa hipotecaria que fue recientemente implementado por el gobierno? Bueno, a ver, primero, esta fue una iniciativa que promovimos desde la Cámara Ya. en el mes de septiembre del año 2024, en conjunto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que estábamos todos conscientes de lo alicaído que estaba el sector de la vivienda y el sector inmobiliario, y propusimos este proyecto que fue acogido por el Ministerio de Hacienda y se promulgó hace ya 3 semanas, ya está en operación, y lo valoramos mucho, creemos que va en la línea correcta. Se ha notado un mayor movimiento ya a nivel país, en una mayor demanda y mayor consulta por vivienda de parte de la ciudadanía, así que creemos que va en la línea correcta y esperamos que por supuesto se pueda implementar en toda su magnitud. Es un proyecto que permite estos subsidios durante 2 años, hasta 50.000 viviendas, así que es bastante relevante. Son viviendas de menos de 4.000 UF, así que favorecen a la gente de ese sector y debiera reactivar el sector en la medida que no empecemos a colocarle palitos en las ruedas, claro, o palos en las ruedas, como he señalado en muchas oportunidades, y que ya están apareciendo. Claro. ¿Ah? Por ejemplo. Como por ejemplo la iniciativa parlamentaria de este proyecto de ley que pretende terminar con la UF. Claro. Eso sabemos, todo el sector inmobiliario y todo el sector de los créditos hipotecarios funcionan en UF. Claro. Y eso funciona en UF porque los bancos y el sector financiero tienen que captar recursos, gente que esté dispuesta a invertir. Claro. Y si está dispuesta a invertir tiene que tener al menos una recuperación de su dinero, y eso es el dinero que se presta a la gente que compra. Entonces, claro, eliminar la UF es ponerle una lápida en la práctica y prácticamente terminar con el sistema de crédito hipotecario, claro, que es lo que permite el acceso a la vivienda. Entonces, es un contrasentido, hemos dicho, que los mismos parlamentarios que aprobaron el proyecto de subsidio a la tasa por unanimidad, claro, no hubo ninguno en contra, y el proyecto era un subsidio de 60 puntos a la tasa en UF, estén a las 3 semanas propiciando un proyecto que sea eliminar la UF. Suena un contrasentido completo. Claro. Y son esas las medidas que empiezan a obstaculizar la posibilidad de ir solucionando los problemas. Claro. Mario Marcelo incluso dijo que sería un terremoto económico y que afectaría mucho la inflación.
Efectivamente es algo inentendible. Todos los países tienen mecanismos de reajustabilidad. Ujú. Hemos dicho, y todos, y es común, si no hubiera inflación daría lo mismo. Si la Claro, inflación fuera cero, la UEF variaría a cero. El claro. problema es que hay inflación por diversos motivos y Ujú, eso hay que considerarlo en alguna forma. ujú. Y don Alfredo, respecto al subsidio a la tasa hipotecaria, ¿qué ajustes cree usted serían necesarios para que esta medida tenga un mayor impacto en las regiones, como Atacama, por ejemplo? A ver, la medida obviamente es transversal, es Ujú, aplicable de Arica a Punta Arenas y la medida tal como está, hemos visto que está empezando a funcionar, llevan recién 2 o 3 semanas, pero ya hay 2.000 solicitudes presentadas, 500 que ya están en trámite de aprobación y en todo Chile lo hemos notado, por lo menos tenemos data de tanto Fagasta hasta Puerto Montt de casos que ya andan, entiendo que en Copiapó también, claro. así es que es una medida que va en la línea correcta, pero tenemos que todos dejar que funcione, que opere tal como se aprobó en la ley, no empezar a colocar mayores problemas, que es, por ejemplo, esto que mencionábamos de esta iniciativa parlamentaria de la eliminación de la UEF. Ujú, Así que creemos que es una muy buena medida que va a activar realmente y, y transversalmente en todo el país. ¿Mm? ujú. Y don Alfredo, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted y la Cámara sobre la situación actual, el diagnóstico actual del sector de la situación vivienda en la región de Atacama? Bueno, en la región de Atacama, a ver, por el lado de la vivienda pública, ha habido un cumplimiento bueno del Ujú, programa de emergencia habitacional del gobierno, lo ujú, cual realmente es muy positivo que este gobierno haya puesto de nuevo el tema de la escasez de vivienda pública sobre el tapete. claro. Si bien a nivel país creemos que va a andar cerca de la meta, pero aquí en Atacama ha estado bien ese cumplimiento, así que bien por eso. Ujú, Obviamente sigue habiendo déficit, hay que seguir avanzando en eso y entendemos que están todas las autoridades muy de acuerdo en eso. Por el lado de la vivienda privada, al contrario, ahí el sistema no ha andado bien aquí en Atacama, hay ujú, falta inversión y faltan viviendas y sobre todo con el boom minero que va bien, que va a venir. Por eso creemos y esperamos que este proyecto de subsidio a la tasa impulse eso. ujú, Así que creemos que es un buen momento para que las inmobiliarias empiecen a tomar el tema para poder volver a impulsar esa área que es la que ha estado más alicaída. ujú. Y don Alfredo, pasando a otra temática, sobre pago a contratistas y apoyo a las pymes. ¿Qué acciones está promoviendo la Cámara de la Construcción para asegurar el pago oportuno a empresas contratistas, especialmente a las pymes regionales que enfrentan deudas importantes por parte del Estado? Hay dos aspectos aquí. Uno que el año pasado, y debido al desajuste del presupuesto de la Nación, debido al desajuste fiscal, hubo que hacer recortes presupuestarios. Ujú, Eso a mediados del año pasado ya se sabía. Nosotros postulamos y pedimos que esos recortes presupuestarios se hicieran al gasto corriente del Estado y no a la inversión. ujú, Lamentablemente, esos recortes se hicieron finalmente a la inversión. Y hubo que hacer el Ministerio de Hacienda recortes importantes en presupuesto, tanto a los gobiernos regionales, los claro. fondos nacionales de desarrollo regional, como al Ministerio de la Vivienda, como al Ministerio de Obras Públicas. Ujú, Y fueron recortes importantes. ujú, Y eso se tradujo en, obviamente, que no hubo dinero el último trimestre del año pasado, los últimos 4 meses del año pasado, y fue un tema bastante transversal de atrasos en los pagos a los contratistas. Y eso provoca un problema muy grave, no solo a los contratistas, sino que a toda la cadena de valor, todo lo que hay claro. detrás de eso. Entonces, dicho eso, ese fue el problema, un desajuste en el presupuesto fiscal que afectó a los ministerios sectoriales Ujú, y no hubo recursos para pagar. Eso se está solucionando y se ha solucionado en los primeros meses del 25, en el primer semestre, y ujú, prácticamente todas esas deudas ya se cancelaron, claro. pero se cancelaron con recursos del presupuesto de este año. Ujú, Entonces lo que tenemos que cuidar y vigilar y pedir es que no se vuelva a producir ese desajuste este año que vaya a afectar a las empresas. ujú. Entonces hay que estar atento con eso, las autoridades sectoriales están muy pendientes, tenemos muy buenas relaciones aquí en la región con todos ellos y estamos en permanente conversación para ver que eso no se repita. Pero es un tema que hay que estar viendo porque sobre todo a las pymes, empresas grandes tienen un poco más de espalda para poder Claro, enfrentar eso, pero las pymes no lo tienen claro. y ahí se puede producir un problema grave. Así que estamos
en contacto permanente con las autoridades sectoriales, vigilando el tema y ver para que realmente no nos vuelva a suceder. Uh-huh. Y hablando de pequeña y mediana empresa, de las pymes, sobre la participación de la pequeña y la mediana empresa de las pymes en grandes proyectos, ¿en qué estado se encuentra la propuesta de fortalecer el Decreto Supremo número 75 para facilitar la incorporación y la participación de pymes en obras públicas de mayor envergadura? Bueno, esto fue una iniciativa que nació de varias regiones, incluía la región de Atacama, en que lo presentamos a nivel central al Ministerio de Obras Públicas y se acogió, que es permitir, hay tres categorías en el Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio que más recursos invierte en obra pública, en que permitió que las empresas de la tercera categoría pudieran acceder a obras, a contratos de segunda categoría, para poder haber una mayor cantidad y facilitar que esas pymes pudieran participar. Eso se implementó, fue muy bueno, fue una medida transitoria que termina ahora y estamos conversando con el Ministerio de Obras Públicas para que pueda ser prorrogada y se pueda permitir entonces que estas empresas más pymes, más chicas, puedan acceder a estos contratos. Es una medida que propusimos, que se implementó por el Ministerio de Obras Públicas, lo felicitamos, se acogió bien y ha provocado esa movilización y esa mayor cantidad de posibles contratos a empresas pymes, y estamos en buenas conversaciones para que se prorrogue. Entrando ya en tierra derecha ya para concluir esta entrevista. Sobre la agenda gremial, el tema de las 60 medidas para el desarrollo que denomina la Cámara. En el contexto regional de esta propuesta de 60 medidas, ¿qué medidas del plan, repito, voy a reiterar, plan 60 medidas, considera usted más relevantes para Atacama? A ver, tengo que partir primero por lo que es general del país. Claro. Si no logramos destrabar la inversión, si no logramos atraer la inversión en toda su magnitud, no estoy hablando solo lo minero que viene ya aquí dado, sino que inversión en vivienda, inversión en infraestructura, inversión en puertos, inversión en turismo. Si no logramos destrabar eso, es muy difícil avanzar ordenadamente como para ir en el crecimiento. Eso tiene que ver, como hemos señalado, con la permisología, tiene que ver con la certeza jurídica, tiene que ver con las facilidades que hay que darle en inversión para que llegue al país. Eso es lo primero, eso es transversal y obviamente también para Atacama. Y en particular aquí yo creo que hay dos temas que hemos relevado, uno que es un largo sueño de la región, que es tener un tranvía urbano que pueda conectar, está el terreno, está la vía, obviamente hay que hacer mejora, pero no es una obra, un sueño de estos sueños que de repente aparecen irrealizables. Claro. Aquí hay que aunar voluntades, la vía está, no hay que hacer expropiaciones, hay que hacer mejora. Sería realmente una vía que le cambiaría la imagen a la región. Yo creo que eso hay que impulsarlo, está dentro de las 60 medidas. Y lo otro que está en una bajada regional que hicimos es el tema de los relaves. Hoy día es muy impresentable que dentro de la ciudad, independientemente que en el origen a lo mejor estaba el relave fuera de la ciudad y que después la ciudad lo fue abordando, pero hoy día es impresentable que tengamos eso acá. Yo creo que es una medida que hay que implementar aquí en Atacama fuertemente. Y redondeando ya, ¿qué avances o resultados se esperan en el corto plazo con estas medidas? Depende mucho del ciclo político en que estamos. En estos meses de campañas electorales siempre se producen situaciones, como por ejemplo lo que hablamos, esta iniciativa de la eliminación de la UEF. Yo en lo personal creo que hay mucho por el clima electoral que se presentó. Eso hay que estarlo vigilando muy bien para que no se nos vaya para otro lado el tema. Lo que tenemos que hacer es buscar cómo consensuar estas grandes ejes que son los que tenemos que movilizar como país para volver a crecer. Yo creo que hay un acuerdo bastante transversal, prácticamente en todas las candidaturas políticas que están ahora aspirando a la presidencia hemos visto, está la palabra crecimiento, está la palabra inversión. Ahí tenemos que ver cómo ponernos de acuerdo. Las 60 medidas que propusimos van en esa línea, que haya un lenguaje común y que podamos como país ponernos de acuerdo en eso para poder impulsar el crecimiento. ¿Qué es lo que trae los recursos para el Estado para poder apoyar todas las necesidades que tiene la población y que hoy día faltan recursos? Y bueno, ya redondeando ya para finalizar,
sabemos que usted es una persona muy ocupada, sobre gobernanza urbana y planificación. ¿Qué rol deben tener los gremios, como la Cámara Chilena de la Construcción, en la gobernanza urbana y la planificación territorial en regiones como Atacama, donde muchos instrumentos en este tipo están desactualizados? Bueno, claramente tenemos un rol, tenemos los conocimientos, tenemos la actuación, tenemos como Cámara 75 años participando en estas instancias, tenemos mucha información y somos un aporte y estamos dispuestos a colaborar. Obviamente es el sector público el que tiene que agilizar, tiene que implementar estas cosas, las consultas ciudadanas, todo lo que hay en estos procesos participativos, pero tenemos un rol, tenemos los conocimientos y los ponemos puestos y los ponemos siempre a disposición de las autoridades. Y ahí yo destaco, aquí tenemos una muy buena relación con las autoridades y estas cosas hay que conversarlas. Obviamente hay que conversarlas con la mirada de la ciudad, con la mirada de la ciudadanía, lo que necesita la gente. Y en ese rol estamos disponibles, lo hemos estado siempre y vamos a seguir estando. Así que tenemos un rol activo en eso, pero tenemos que tener el acuerdo con las autoridades para avanzar en conjunto en esas materias. Finalmente, don Alfredo, sobre obras públicas y evaluación regional de estas. ¿Cuál es la visión de la Cámara sobre el avance de los proyectos del MOP, del Ministerio de Obras Públicas en la región? Bueno, a ver, en estos meses anteriores, en estos años anteriores, ha tenido el MOP una participación activa en todo lo que tiene que ver con obras viales, conservación vial y las mejoras de la red vial. Es una de las redes viales de esta región, no sé si es la tercera o la cuarta del país en cuanto a extensión, y comparativamente con otras regiones, con un grado de pavimentación y de camino con buenas carpetas de rodado estabilizadas, bastante sobre el promedio nacional. Así que eso es bueno y el Ministerio ha tenido un rol ahí activo, bueno, y lo relevamos. Y entendemos que vienen varias licitaciones del MOP que ojalá se puedan llamar, que tienen que ver con todos los planes de mitigación aquí en la zona de Copiapó, así que esperamos que esas efectivamente se van a llamar, están anunciadas, se puedan llamar y se puedan transformar en obras para beneficio de la ciudad y de la gente muy luego. Eso es lo que está en el plan y estamos en conversaciones con las autoridades para que eso efectivamente pueda materializarse. Ok. Don Alfredo, le doy las gracias por esta entrevista, las gracias por, ha sido muy informativa para nuestro público y muy entretenida en lo personal. Para mí, disfruté mucho nuestra conversación, le doy las gracias por haber estado con nosotros y bueno, le deseo el mayor de los éxitos en su gestión y a la Cámara. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a ustedes por escucharnos y poder transmitir lo que creemos que va en beneficio de la región y de nuestro país. Muchas muy gracias agradecido. A usted, don Alfredo. Esta ha sido la entrevista entonces con don Alfredo Echavarría, presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, con el cual estuvimos conversando interesantes temas respecto de la situación del gremio, de la situación del sector construcción, de varios sectores productivos del país, sobre inversión pública, permisos, entre otras cosas interesantes que usted podrá ver en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, lea el impreso, esta entrevista también estará en el impreso. Lea el sitio web y también síganos en redes sociales. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Chao.